Ahí por las está, sí, dudas. por la duda. Está bien, después me escrachan si Ahí está bien. está. Bueno, bien. Bueno, damos comienzo a este conversatorio. Seguramente alguno más se va a ir uniendo, pero bueno, queremos ser bastante puntuales, así que bueno, vamos a empezar. En esta oportunidad tenemos a Nicolás Martínez, mercedario, también ex alumno del liceo, que en esta oportunidad, como decía, nos convoca un poco cambiar de área al área más bueno, contabilidad en este caso, de las ciencias económicas, supongo que está relacionado, vos nos irás a contar un poco. Y bueno, yo mientras te dejo hablar, Nicolás, contar alguna cosa y eso, yo voy a seguir admitiendo gente que se va sumando, así que bueno, vos habla tranquilo y eso, y bueno, las personas que quieran hacer preguntas, como hemos hecho en los anteriores conversatorios, la pueden hacer a través del chat, o bueno, en los momentos que se dé para preguntar algo, pueden activar el micrófono y preguntarte algo, digamos, no hay problema. Dale. ¿Está? Así que bueno, yo Bien, desactivo sí, el mío acá. sí. A ver, no sé cómo lo han hecho en las veces anteriores. Yo pensaba un poco hablar de la facultad en general, unos minutitos, y después capaz ya meterme más en la carrera de contador. A ver, las otras carreras no tengo mucha info, pero bueno, de lo que estudié yo les puedo hablar un poco de eso. Bien, Así que obviamente cualquier cosa que quieran que me detenga un poco más o preguntar lo que sea, me avisan. No hay drama. perfecto, perfecto. Bueno, así que te damos paso a que sigas tú el conversatorio. Dale, impecable. Bueno, un poco como decía Franco, yo soy contador, me recibí a principios de 2018, hoy tengo 25 años, eh, y bueno, en el liceo nada, hice el bachillerato, hice quinto científico y después terminé con sexto de economía. Eh, a ver, la facultad en sí de ciencias económicas tiene hoy por hoy cuatro carreras. Eh, lo bueno que tiene es una facultad muy uniforme, digamos. Las cuatro carreras tienen la misma duración, que todas duran 4 años, divididas en semestres, son 8 semestres, cualquiera de las cuatro carreras. Y lo bueno que tiene es que tienen muchas materias en común. Entonces, capaz al terminar una carrera, si querés conseguir el título de la otra carrera, no es que tenés que hacer una carrera entera de nuevo, sino que con hacer algunas materias ya podés conseguir también otro título. Este, y bueno, básicamente la facultad en sí eh, está bastante linda, el edificio y demás. Capaz el edificio central de facultad es un poco antiguo, pero se ha hecho todo como un aulario gigante de Udelar que no solo lo usa la Facultad de Ciencias Económicas, también lo usa Arquitectura, pero es un aulario precioso, está enfrente a la facultad, es enorme, tiene salones enormes. Entonces lo que pasó, lo que empezó a pasar hace unos años, hace 8 o 10 años más o menos, con el cambio de plan de la carrera de contador público, se empezaron a inscribir mucho más gente en facultad, empezó a entrar mucho más gente. Entonces bueno, había un problema de espacio bastante grande y eso se ha ido solucionando con este aulario enorme que se creó hace unos años, que lo está usando facultad. Este, a ver, el hecho ese de que sean miles de estudiantes que se anotan todos los años hace un poco difícil eh, el hecho de hacerse notar en las distintas clases, o por ahí si uno tiene una duda preguntar algo. Es como, ustedes se imaginarán que es un poco difícil tener, capaz a veces vas a una clase donde hay 300, 400 personas, se hace medio complicado, ¿no? Pero, eh, a ver, la carrera, más que nada la de contador público, que es de la que les puedo hablar, no es algo, no es algo imposible de hacer, ni mucho menos. A ver, yo creo que es un mix entre, se necesita como un poco de todo, un poco de voluntad y un poco también de capacidad, si se quiere, pero no se esperen que es una carrera ni contador, ni creo que pasa más o menos lo mismo con economía y con licenciado en administración. Eh, que no se esperen que es una carrera ni muy demandante de tiempo, ni tampoco una carrera para esa que uno dice, bueno, hay que hacer un bocho para hacer esto. ¿Sabes? Que capaz uno se imagina que, no sé, para hacer ingeniería uno necesita tener determinadas capacidades, que no es para todo el mundo. Bueno, yo creo que las carreras de esta facultad son para todo el mundo. No
se necesita nada especial para hacer una buena carrera y para conseguir un título de cualquiera de las carreras de esta facultad, que ya me adelanté y no se los dije, pero básicamente son contador público, que es la carrera que más estudiantes ingresan todos los años, licenciado en administración, licenciado en economía, es economista, y la última es la licenciatura en estadística, que esa se anota muy poca gente, pero también existe. Y bueno, nada, como les decía, la gran mayoría de estudiantes terminan en la carrera de contador público. También lo bueno que tiene es que el primer semestre es común, son las mismas 4 materias para cualquiera de las 4 carreras, entonces uno tiene como también un tiempo más para darse cuenta un poco que le gusta, para dónde quiere ir tirando la carrera, o para, mejor dicho, para qué carrera elegir. Y bueno, lo otro bueno que tiene la facultad es que uno la puede ir llevando desde su casa, digamos, o sea, más allá de este tiempo de pandemia y de no presencialidad, es una carrera que uno la puede ir llevando sin necesidad de estar tanto yendo a clase. Es una carrera como que está muy acostumbrada, un poco por esto que les decía, que son miles de estudiantes, de tener muy buenos materiales, ¿tá? De materiales de estudio. La carrera se maneja mucho por una plataforma, la plataforma se llama EVA, donde se cuelgan todos los materiales. Y si bien cada materia tiene un montón de horarios de clase y demás con distintos profesores y todos los materiales son los mismos, y el cronograma que se sigue de temas a tratar es el mismo en el horario que sea y en el profesor que sea. Entonces uno por ahí una semana no puede ir a una clase porque tiene determinada cosa que hacer en ese horario, va a la misma clase en otro horario y va a dar exactamente los mismos temas. Entonces es una carrera como muy flexible en ese sentido, y si no puede ir por determinada cosa, una semana que no puede ir a clases o no está en Montevideo, puede seguir el curso con los materiales que le digo, porque a ver, lo que se hace básicamente en la mayoría de las clases es un poco leer y bueno, explicar y demás el material que ya está colgado y que ustedes tienen disponible. Entonces no se crean que es una carrera que uno tiene que ir a clase y estar atento todo el tiempo y estar sacando apuntes. No crean que es así. Es una carrera, como les decía, muy flexible y muy llevadera, digamos. No les demanda tanto tiempo y no es tan cansadora, no es agotadora para nada. También un poco, a ver, acá capaz ya me adelanto un poco, pero lo que sí necesita la carrera es que en determinado momento ya uno empiece a trabajar y a agarrar experiencia, ¿no? Entonces, bueno, la carrera un poco está adaptada a eso. A decir, bueno, sabemos que a partir del tercer o cuarto año ya la gente empieza a trabajar, entonces, bueno, me tengo que adaptar a que los estudiantes tengan un poco menos de tiempo al día para dedicarle a la carrera. Entonces, bueno, no se hace una carrera tan agobiante. A ver, entrando un poco de detalle, los semestres tienen más o menos entre 4 y 5 materias por semestre. Todas las materias son iguales en el sentido de que tienen 2 parciales, y si se salvan los 2 parciales se exonera la materia, no hay necesidad de dar examen. Esto es para todas las materias por igual, no hay exámenes obligatorios, ¿tá? Y si uno no la salva por parciales, obviamente tiene que darle el examen para salvar la materia. Después, la carrera, como muchas de otras facultades, se maneja en base a créditos. Cada materia tiene determinada cantidad de créditos y bueno, para obtener el título hay que sumar determinada cantidad de créditos, que en todas las carreras es la misma. La gran mayoría de materias para terminar la carrera son obligatorias, pero una buena parte son opcionales. Entonces uno también, a medida que va avanzando en la carrera, puede ir como marcando su perfil de lo que le gusta con las materias opcionales. Las materias opcionales hay de muchas áreas, entonces uno puede ir ahí eligiendo lo que más le gusta o lo que piensa que le va a resultar más fácil también. Y bueno, más o menos por ese lado. A ver, más o menos la tercera parte de la carrera de contador son materias puramente contables, de normativa contable, bueno, de técnica también. Tiene muchas materias también de la parte administrativa,
capaz no tiene tanto materias de economía. A ver, la carrera de contador es muy similar a la carrera de licenciado en administración. Tienen muchas cosas en común. Quizás es un poco más distinta ya la carrera de licenciado en economía. Es como más específica, por así decirlo. Y bueno, nada, no sé si hay preguntas por ahí, Franco. No, en el chat por ahora todavía no. Los chiquilines ya saben que pueden preguntar sea por el chat o por activando el micrófono, no hay problema. A mí se me ocurre una mientras, no sé si querés que te la haga ahora o te la hago después, como quieras. No, pregúntame, pregúntame. Bien, una pregunta que puede surgir, me parece, es este, ¿qué tanta matemática tienen al principio, por ejemplo, ¿no? O sea, porque me parece como que cuando uno te escucha las primeras, las cuatro carreras que podés estudiar, yo porque justo soy profe de matemática, me imagino que la licenciatura en estadística obviamente debe ser de las que más matemática tiene, supongo, no sé. Pero dentro de las otras tres, la licenciatura en administración, contador público o licenciatura en economía, creo que era así, ¿no? No sé si dije bien. Sí, Este, no sé por qué, pero mi cabeza intuitivamente dice que la de contador público es la que tiene más matemática de esas tres. No sé ok. si es así Bueno, o no. A ver. no es así. A ver, obviamente la de licenciatura en administración es la que menos tiene, sin dudas, pero la de licenciatura en economía sí tiene mucho. Sobre todo la parte estadística y probabilidad, sé que tiene varias materias, y también toda la parte de econometría, que eso es todo como un mundillo ahí, que no estoy tan al tanto, pero sí que hay que tenerla bastante clara. A ver, como les decía, en el primer semestre, que es común, las cuatro materias tiene como una materia de cada cosa, digamos. Tiene una materia de contabilidad, tiene una materia de administración, tiene una materia de economía, y tiene una materia que es cálculo, que es como si fuera una matemática. ¿Tá? En particular, la carrera de contador tiene cuatro materias de lo que serían, digamos, dentro de lo que sería matemática. Digamos. Esto que les decía de cálculo, tiene álgebra, tiene matemática financiera, que eso capaz, a ver, está bien, es una matemática, pero es un poco más divertido, llamémoslo, ¿tá? Es toda la parte de interés, más financiero y más atado a lo que hacemos nosotros, que capaz está bueno. Y otra materia que es estadística y probabilidad. ¿Tá? Eh, pero no es ninguna de las materias, no es ninguna una gran, o sea, una dificultad enorme, como uno se imagina, como pueden ser, no sé, materias de la Facultad de Ingeniería. No es de ese estilo. Eh, a ver, muchos estudiantes, eh, no le voy a mentir, necesitan ir a academias o demás para poder salvar estas materias de, o ya sea cálculo o ya sea álgebra más que nada, son un poco las complicadas. Eh, pero repito, no es nada imposible. No se crean que tienen que ser unos genios para salvar eso, ni mucho menos. No, y además Son pensando que capaz que también dependerá de la base con la que salen del liceo, porque supongo que, digo, una facultad que reúne estudiantes de todo el Uruguay y encima con época de pandemia de por medio, de época así de COVID, ¿no? De que, bueno, no todos tuvieron los mismos, no alcanzaron las mismas, a dar los mismos temas, de todo, en todos los liceos de todo el Uruguay, ¿no? Entonces, eso también, no sé si, por ejemplo, la facultad sabrías decir si prepara de alguna manera a los estudiantes que recién ingresan sí, como con algo sí, nivelatorio o algo así. sí, en realidad, bueno, sí, justamente tiene unos cursos nivelatorios ahí antes, se hacen antes de arrancar el primer semestre, es una semana o 2 semanas. Eso al menos cuando yo empecé, la verdad, no supongo que seguirá haciendo porque fue toda la vida así. Eh, pero es una carrera que en general arranca de cero. O sea, no da por sentado que el estudiante tiene claros determinados temas o determinados conocimientos. Tanto la materia de economía arranca de cero, o sea, es una carrera que viniendo de cualquier bachillerato uno la puede ir llevando. Obviamente, más preparado va a estar mientras más conocimientos tenga del tema. Yo creo que la mejor preparación para esta carrera es, por ejemplo, el bachillerato de administración de UTU, por ejemplo. ¿Tá? Yo sé que no mucha gente lo hace, pero es como más específico, digamos. Y bueno, obviamente, hacer el sexto de economía en el liceo ayuda. ¿Tá? Pero, a ver, no se asusten porque arranca de cero,
justamente con eso que decís, sabiendo que son miles de estudiantes y con distinta preparación, mucho más ahora en pandemia, eh, nada, se adapta a eso y bueno, y todo lo que se va a dar o todo lo que se vaya a preguntar o todo lo que se vaya a pedir en un examen, en un parcial, va a ser cosas que se den en el curso. No se van a inventar nada, digamos, ¿no? Eh, y bueno, eso no es algo menor. Entre esto y lo que les comentaba antes, eh, de que es como muy uniforme todas las materias, ¿no? Es decir, de eso de que el curso va siempre a la misma altura, que todos los profesores dan más o menos las mismas clases, que usan todos los mismos materiales. ¿Tá? Por ahí en otras carreras, en otras facultades, eh, uno aprende y le toca dependiendo del profesor, ¿no? Como que el profesor determina qué se va a dar en el curso, cómo lo va a dar o qué libro va a usar. Esto en la facultad no pasa. De esta facultad salimos todos con los mismos conocimientos y vamos al parcial todos preparados de la misma manera. Es decir, el parcial es una fecha única para la materia y todos los estudiantes de la materia dan ese día, a esa hora, el parcial. Y dan todos el mismo parcial. Lo mismo con el examen, ¿no? Y bueno, lo otro bueno que tiene es justamente esto. Todos los años más o menos, obviamente se repiten los cursos y los exámenes y parciales de años anteriores eh, están disponibles para que el estudiante pueda irse practicando, digamos. O sea, uno como preparación del examen o parcial, algo muy útil es hacer y ver exámenes y parciales de años anteriores. Entonces, todas las materias tienen una base de datos con parciales y exámenes de años anteriores, ya con las respuestas dadas y demás, y entonces el estudiante sabe más o menos qué le van a preguntar. A ver, en muchas materias, muchos temas se repiten, preguntas que se repiten, entonces es como que una ayuda muy grande, distinto a estudiar un montón de temas y no saber cómo se van a preguntar o de qué manera o qué van a pedir, ¿no? A ver, supongo que la pandemia lo habrá como hecho hacerlo más todavía, pero cuando yo empecé la carrera, ya en ese momento, la gran mayoría de los parciales y exámenes eran múltiple opción, ¿no? La gran mayoría. Un poco más que nada, por esto les decía, son miles de estudiantes, entonces corregir parciales y exámenes escritos se hace imposible, entonces se hace en múltiple opción, que lo lee un scan y digamos que lo corrige automáticamente, por así decirlo. Y, y bueno, y eso también un poco como que ayuda a estudiar y encarar los parciales y exámenes de otra manera, ¿no? Yo creo que si uno se tiene que preparar para redactar, para contestar preguntas y escribir mucho, es muy distinto a prepararse para una múltiple opción, ¿no? Que capaz uno tiene que tener más claro los temas puntuales o los conceptos gruesos, digamos, más importantes, y no es tan como demandante ni que uno tiene que estar tan fino en los temas como cuando uno tiene que redactar, ¿no? Creo que Cecilia Ahí preguntó algo va. en el chat, Sí, lo leí ahí de pasada y ahí no va. me fijé. Si vos la lees a la pregunta, podés leerla y contestarla. Si no, yo te la leo como vos quieras. No sé si vos Sí, tenés el chat ahí abierto, como vos quieras. léemela, ¿te animás? Sí, te la leo. Cecilia preguntaba si solamente se puede ingresar con bachillerato de economía. Supongo que hace referencia si fueras por el liceo y no por la UTU. Sí. Y si esas, si se puede ingresar de otra manera con otro bachillerato, ¿con qué orientaciones? Ok, la verdad no lo sé, lo debería saber vos, Ceci, esto. No, pero creo que aceptan cualquier bachillerato. No quiero decir un bolazo, pero me parece que se puede entrar con cualquier bachillerato. Vos sabés, ¿puedo, se escucha? Sí, Ceci. No, vos sabés que te preguntaba porque tal vez sabía que hay varios estudiantes que preguntan y resulta que quieren hacer Facultad de Economía y les rechazan, tienen que ir sí o sí con la facultad, con la orientación Economía acá, por eso capaz que sabía si eso seguía existiendo o Ok, no. ok, Porque, claro. No lo bueno, tengo claro, la verdad, pero ah, puede ser, puede ser. Mirá, yo tengo la experiencia de una prima, básicamente, no de sangre, pero más o menos, que hizo sexto físico matemático y egresó del liceo hará 4 o 5 años, capaz.
digamos, o sea, sexto lo que era ingeniería antes, ¿no? Que ahora se llama sexto físico-matemático, y está cursando en la Facultad de Economía y entró sin problema, digamos, no tiene no tuvo ningún rechazo en ese sentido, digamos. Capaz que si vas con otro bachillerato, capaz, no sé, se me ocurre capaz sexto de arte, que capaz que no tiene matemática en sexto, capaz que, no sé, te estoy tirando sin saber, pero se me ocurre que capaz que sí le piden algún bachillerato específico. Ah, bien. También tengo entendido, yo no sé si eso sigue funcionando, que los estudiantes de la Universidad de la República, cuando estudian en alguna carrera, luego de que hacen un año, creo que es o dos, creo que es un año, si ya cursaron un año en una facultad cualquiera, creo que después le habilitan a cambiarse a otra, aunque el perfil de ingreso no sea el ideal, digamos. Pero no sé si eso sigue funcionando. Me parece que sí, pero no conozco a nadie que lo haya hecho, pero en algún momento escuché algo de que podría haber sido así. Después tenemos otra pregunta de Iñaki que dice que si al haber tanta cantidad de contadores en Uruguay, eso asumimos que Iñaki tiene las estadísticas ya de saber cuántos. Esto para bromarlo porque es alumno mío, así que no te preocupes, Nicolás. Bueno, pero digamos, son carreras que capaz que son como más conocidas, ¿no? Contador, yo que sé, abogado, escribano, son carreras muy Sí, sí, conocidas. sí, Entonces, bastante. bueno, claro, me parece que va por ahí la pregunta. Si Ok, afecta a la hora de buscar trabajo, eso pregunta él. ok. Eh, a ver, sí, es cierto que somos una cantidad y, a ver, cada vez más. Con esto que le decía, en 2012 se cambió el plan de la carrera. Antes era una carrera de 5 años, con materias anuales, con tesis, era otro tipo de carrera. Y ahora, como le decía, son 8 semestres, no hay tesis, salvando las materias uno se recibe. Entonces, eso motivó a que mucha más gente se anote en la carrera y, obviamente, por resultados, se reciben mucho más contadores que antes. Pero demanda laboral hay y va a seguir habiendo, me parece a mí, y hay cada vez más. Eh, Obviamente, quizás antes, al ser menos, el trabajo del contador era capaz más específico y más puntual y se metía solo en determinadas cosas, pero hoy es como que hemos abarcado y nos hemos metido en las empresas en todo tipo de tareas y en todo tipo de sectores. Eh, a ver, es como que con el avance de la tecnología y demás, capaz el perfil de contador clásico que uno tiene en la cabeza o que teníamos en la cabeza de hacer las cosas en papel o de llevar los trámites o de hacer los impuestos y demás, eso como que ha ido un poco quedando de lado. Eso capaz sigue como más vigente en el interior capaz y en los estudios contables y demás, que bueno, que sigue siendo un trabajo que al día de hoy existe, digamos, pero como que el avance de la tecnología nos ha hecho quedar un poco obsoleto esa parte de nuestro trabajo, ¿tá? La parte más de lo más mínimo, digamos, de hacer asientos contables, de cosas que hoy por hoy capaz es inviable pensarlo que alguien se pone a hacer un asiento contable. ¿Tá? Eh, pero nos hemos como, digamos, transformado un poco la carrera y la profesión en sí y bueno, y es una carrera como que tiene infinita salida laboral porque tiene como muchos campos en los que uno se puede meter a la práctica. O sea, uno puede ser, por decirles algo, uno puede ser especialista en la parte de impuestos. Eh, Uno puede ser especialista en la parte laboral, por ejemplo, de sueldos. Uno puede ser especialista en auditoría. Uno puede ser especialista más propiamente en contabilidad. Uno puede ser también muy bueno en la parte financiera, en la parte administrativa y de procesos. Como que uno se va adaptando y se va manejando y va adquiriendo conocimientos y también la práctica un poco te va dando eso. A ver, es una carrera como que es muy, digamos, te prepara muy en la parte teórica capaz, ¿no? Pero uno donde va aprendiendo realmente, digamos, donde se va haciendo profesional uno es en la práctica. Es muy distinto, eso sí, en otras carreras, capaz por necesidad. Obviamente, por ejemplo, un médico sale de la carrera siendo un médico. ¿Tá? Uno en realidad en la carrera de contador se va haciendo contador a medida que trabaja y que agarra experiencia. Es como que la carrera es muy como general, da un pantallazo general de todas las áreas, pero donde uno se da cuenta qué le gusta y a qué área quiere seguir su carrera y qué quiere hacer de su vida laboral es con la experiencia.
Y tenemos, digamos, esa suerte que uno, sobre todo al principio, cuando uno no tiene experiencia, uno puede como elegir a dónde entra, ¿no? Porque, a ver, demanda de estudiantes de contador sin experiencia hay muchísima y va a seguir habiendo. Sobre todo uno, generalmente cuando empieza a laborar, empieza a trabajar en estudios contables, llamadas a los estudios contables grandes, que son las famosas consultoras, pero hay demanda en todos los sectores, en auditoría, en impuestos, en contabilidad, en sueldos, en todo hay demanda y uno puede como entrar a trabajar en lo que uno le guste y seguir su carrera en lo que uno le gusta. Esa imagen de que tenemos capaz de antes, de que el contador antes tenía que saber de todo, ¿no? Y tenía que ser muy bueno en todo. Bueno, hoy los distintos temas, las distintas áreas se han complejizado tanto que es imposible que un contador sepa de todo. Es imposible. ¿Ah? Por ejemplo, yo en mi caso nunca trabajé en nada que sea de la parte fiscal, de impuestos. ¿Ah? Entonces, lo que yo sé de impuestos es muy poco. ¿Ah? Muy poco. Pero eso no me afecta a mi trabajo porque ni mi carrera va a ir por ahí, ni no me veo trabajando en eso y tampoco en mi trabajo diario necesito saber de eso. Obviamente siempre es bueno saber de todo, pero mi trabajo no lo requiere. Entonces esa imagen del contador que sabe todo es como que ya quedó a un lado y es más a donde uno se va haciendo experto, más que nada en la práctica y también después con los posgrados o maestrías que uno puede hacer también, que se puede especializar un poco más todavía. Excelente, excelente. Te hacen otra pregunta, Nicolás. Magalí te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre economista y contador? Ok. A ver, son cosas bastante distintas. Eh, el contador, como les decía, a ver, puede trabajar en muchísimos sectores, pero son como dos mundos totalmente distintos. El economista en sí, trabajar para una empresa, digamos, capaz lo puede hacer desde el lado de más como análisis de mercado o análisis más de la coyuntura donde está insertada la empresa en el mercado, de cosas así. Más que nada los economistas por ahí se tiran para el lado de la investigación, para el lado más creo como ustedes ven los economistas famosos que desfilan por los informativos. Más que nada para ese lado, digamos, son mucho menos los economistas, también es cierto, tienen menos salida laboral, porque es algo, como les decía, más específicos, o sea, empresas que tengan economistas contratados son muy pocas, o sea, eso es para un nicho de empresas muy chico, para empresas grandes. Sin embargo, toda empresa, ya sea chica o grande, necesita un contador que le haga determinadas cosas. Porque, a ver, es como que lo que hacemos nosotros es como un problema, un dolor de cabeza para las empresas que dicen, se lo dejo al contador, que el contador lo resuelva. No tienen ni idea, muchas veces, las empresas, los dueños de las empresas, de qué hacemos nosotros. Esa es la realidad. Entonces, somos como los que venimos a solucionar problemas. Básicamente, ese es nuestro trabajo como contadores, del área en el que trabajemos, solucionamos problemas, de cualquier tipo, de cualquier tipo. Eso es básicamente nuestro trabajo. Nada, arreglamos problemas y nos encargamos de las cosas que el resto de la empresa no sabe cómo encargarse. Bien, Y bueno, buenísimo. capaz, antes ya te dejo, Franco, Sí, dale tranqui, yo te iba a hacer otra pregunta mientras, pero dale no, tranqui. un poco capaz el desafío grande que tiene nuestra profesión en estos años y de cara al futuro es, bueno, darnos cuenta cómo nos tenemos que transformar para no quedar obsoletos del todo. Lo que yo les decía hoy, mucha cosa se automatiza, mucha cosa antes que nos encargábamos nosotros, hoy lo hace un sistema automáticamente en el acto, digamos, no necesita de nuestro trabajo de nada. Entonces, bueno, uno tiene que darse cuenta de cómo hacernos necesarios, o sea, cómo seguir siendo nosotros necesarios para las empresas para no quedarnos sin trabajo. Entonces, los contadores donde más nos tenemos que meter, y yo creo que la carrera va a ir también para ese lado y se va a ir cambiando para ese lado, es en la parte de tecnología. Es decir, nosotros como contadores, a ver, imagínense que el trabajo nuestro es estar todo el día con la computadora, no se imaginen otra cosa. El trabajo de contador es estar con la computadora, trabajando en Excel con los distintos programas y demás. Pero sí, uno tiene que ser
bueno y se tiene que empezar a amigar con las nuevas tecnologías, con lo que ustedes escucharán en todos lados de inteligencia artificial, con el business intelligence, con el data science, con todas esas cosas de análisis de datos y todo eso, es lo que se viene para nuestra profesión y eso es lo que tenemos que meternos. O sea, el rol de contador cada vez menos es de hacer, ¿no? Porque hoy por hoy lo que nosotros hacíamos antes, hoy lo hace un sistema. Más que nada nuestro valor hoy es analizar, ¿no? Eso que hoy hace un sistema, bueno, ¿qué conclusiones nosotros sacamos de eso? ¿Qué le podemos aportar a la empresa a partir de esa información que me está tirando un sistema? Y dos palabras que están de moda, el data science, que supongo que tendrán Bueno, recontras sí, asociados. Data science, exactamente. Sí. Básicamente eso, a ver, estamos en un mundo donde estamos inundados por datos, ¿no? Entonces tenemos que amigarnos con las nuevas tecnologías que nos permiten procesar esa enorme cantidad de datos y sacar una conclusión que sea valiosa para nuestra empresa. Y, a ver, no solo saber analizar lo que me tira el sistema, sino amigarnos con el sistema en el sentido de que todo sistema, ya sea contable o de gestión o financiero, de lo que sea que va a usar la empresa, lo que lo tenemos que saber usar y lo tenemos que ayudar a implementar ese sistema, somos nosotros, ¿tá? Porque lo que sabemos, si un reporte está bien, si el número que nos está tirando está bien, somos nosotros. Entonces, también vamos a seguir siendo necesarios en la medida que nos amiguemos con la tecnología y que lo empecemos a saber usar, digamos. Bien, excelente. Tenemos otra pregunta, así que la mía la voy tirando para cuando haya un espacio que no haya preguntas, tranqui. ¿Cuáles consideras que son los mayores desafíos dentro del rol de un contador? Que puede estar asociado a lo que estabas diciendo, pero bueno, Sí. capaz que quería ampliar un poquito. Eh, sí, básicamente, a ver, capaz el desafío de la carrera, como de la profesión, es sin duda esta de las nuevas tecnologías que no nos dejen obsoletos. Capaz el desafío de contador como trabajador y cuál es su función, digamos, bueno, eso depende mucho del área en el que uno trabaje. Eh, a ver, la gran mayoría de los contadores terminan trabajando en esto que les decía las consultoras. Las consultoras no son más que estudios contables grandes, con mucha gente, ¿no? Que están divididos en sectores según los distintos sectores de nuestro trabajo. Es decir, tienen un sector exclusivamente para gente que trabaja en impuestos, ¿no? Entonces se dedican exclusivamente a impuestos, otros que se dedican exclusivamente a auditoría, por ejemplo, otros que se dedican exclusivamente a sueldos y así. Entonces, a ver, los desafíos son los mismos de siempre. Qué sé yo, ser un buen profesional y hacerse valer, digamos, o sea, tener una opinión y una conclusión y saber analizar la información, sea del área que sea, de una manera que sirva, ¿tá? Porque no solo a nosotros nos sirve decir, che, cuánto da un balance o cuánto tengo que pagar de impuestos, etcétera. Eso, como les decía, eso ya le da un sistema. Entonces, uno se tiene que preparar para tener una opinión, básicamente, ¿no? O sea, uno tiene que saber analizar los datos, los números y, digamos, toda toda la información de la empresa, digamos, uno lo tiene que saber analizar para saber qué opinión dar. Ese es nuestro valor. El día que nosotros no sepamos qué decir o no sepamos interpretar los datos, ese día nos quedamos sin trabajo. Es así de simple, ese día no nos pagan más, porque todo el resto de nuestro trabajo lo hace un sistema. Entonces, bueno, nosotros tenemos que estar ahí como con nuestra opinión y con nuestra conclusión para ayudar básicamente a los de arriba, a los dueños, etcétera, a que tomen decisiones. Ese es nuestro trabajo, dar opiniones para que se tomen decisiones, básicamente. Bien, perfecto. El resto, chiquilines, acuérdense que pueden seguir haciendo preguntas, no hay problema, pueden activar el micrófono, pueden hacerla por el chat, yo se las leo, no hay problema. A mí se me ocurría una pregunta que debe ser bastante clásica, ¿por qué contador público? Que me parece que es una pregunta que puede surgir. Ok, es básicamente porque damos fe pública, es como los escribanos. Bueno, eso es una partecita, digamos, de nuestro trabajo que también es como una partecita muy chica, es justamente eso lo que decía de los estudios del interior, que capaz muchos viven de eso, ¿no? De hacer certificaciones,
etcétera. A ver, nosotros junto con los escribanos somos eso, los únicos profesionales que damos fe pública, digamos, es decir, que certificamos cosas, ¿tá? Por eso nuestra firma vale también. A veces, mucho de nuestro trabajo a veces es cobrar simplemente por firmar, esa es una realidad también. Pero es básicamente por eso está el aditamiento de público, porque nada, estamos capacitados para certificar. Todo documento de empresa que tenga algo que ver, ya sea un balance, un certificado de ingresos o lo que sea, que se va a presentar a cualquier institución pública, cualquier ente del Estado, tiene que llevar la firma del contador público, ¿tá? Entonces, bueno, también somos necesarios por ese lado. Sí, tal cual, como una garantía, ¿no? Digamos, en otras palabras. Exactamente, Sí, 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 tal básicamente cual. eso. Nuestra firma es eso, la garantía. Entonces, Exacto. bueno, también eso tiene como dos patas, ¿no? Una pata es esa, que capaz uno está habilitado a hacer muchas cosas y como que la firma de un contador da ciertas garantías y uno le permite también cobrar por firmar. Del otro lado está la responsabilidad, ¿no? Mm. Obviamente nosotros tenemos responsabilidad por cada cosa que firmamos y tranquilamente podemos terminar en canas si hacemos las cosas mal Claro. también, Sí, ¿no? sí, tal cual. Bien. Entonces siempre hay que tener cuidado de lo que uno firma. Sí, sí. Leer la letra chica, si es que en caso que haya. Exactamente, pero a Este. ver, una aclaración sobre eso. A ver, por ejemplo, yo que trabajo hace ya un poquito más de 5 años, prácticamente nunca firmé nada. Y lo que firmé son cosas, esos certificados boludos que he hecho por fuera de mi trabajo. Es decir, cuando uno va a trabajar en una empresa o a una consultora, más que nada, no es uno el que firma, ¿tá? Por más que uno haga los trabajos, uno haga los balances, el responsable último, el que va a firmar, es una persona que está arriba de uno, ¿tá? Uno, como contador de empresa, va a firmar, obviamente, el día que sí, que sea el contador último de la empresa, digamos, en ese momento sí va a firmar y las cosas que se firman, digamos, son pocas. No es que uno pasa todo el día firmando cosas y que tiene que estar al tanto de lo que está firmando todo el tiempo. Eso no es así. Perfecto, perfecto. A mí se me ocurre que capaz podés contar un poco más sobre tu experiencia particular. Se me ocurre, por ejemplo, como decís ahora que hace 5 años que trabajás, capaz que podés contar si hace 2 años, no, 2 años no, en 2018 dijiste que te egresaste, 3 años, Sí, más o menos que egresaste, claramente empezaste a trabajar cuando eras estudiante, entonces bueno, capaz contar un poco esa experiencia, si seguís trabajando en el mismo lugar, si has cambiado, bueno, un poco más de tu vida en ese sentido, a ver. ok. Sí, a ver, como le decía, para nuestra carrera es fundamental empezar a trabajar cuanto antes. Es mucho más importante la experiencia que la carrera en sí. Eh, Cuando uno quiere conseguir un trabajo ya con experiencia atrás, a uno le miran la experiencia. La escolaridad nunca la van a mirar. O muy pocas veces le van a dar bola a lo que diga la escolaridad si uno fue un buen o mal estudiante. Siempre le van a mirar la experiencia, ¿no? Entonces, es muy poca la gente que hoy por hoy se recibe y termina la carrera sin haber trabajado. Es muy poco porque es lo mismo. O sea, un estudiante que terminó la carrera o que terminó tercer año y ninguno de los dos tiene experiencia, es lo mismo. Es alguien que nunca trabajó y no tiene experiencia y no tiene ni idea de lo que se hace en la carrera. A ver, en mi caso yo empecé a trabajar a mitad de tercer año de la carrera, más o menos a la mitad. Eh, Entré en una consultora que se llama CPA Ferrere. Nada, es una de las consultoras de Plaza, de las más conocidas. Eh, es bastante grande, tiene, no sé, más o menos 400, 500 personas trabajando acá en Uruguay. Y es como les decía, es como un estudio contable grande que tiene sus distintas áreas. Yo estaba en un área que se llama outsourcing, que es básicamente la parte donde uno hace más contabilidad y sueldos. Con esto me refiero a, por el lado de sueldos, bueno, todo lo que es liquidación de sueldos y demás. Y contabilidad más, ya sí, desde lo básico que les decía, de ingresar comprobantes, documentos, hacerle todo lo que es la contabilidad de una empresa, ¿no? No tocábamos nada de la parte de impuestos, por supuesto que auditoría tampoco, eh, de la parte capaz financiera, eso tampoco, era exclusivamente contabilidad y sueldos, pero bueno, justamente es quizás el área donde uno más aprende, capaz, porque uno hace como de todo un poco, es decir, uno lo que hace ahí, lo que hacen las consultoras, como cualquier estudio contable, tiene distintos clientes
y a esos clientes se les lleva la contabilidad y los sueldos, en el caso de nuestro sector. Capaz es el sector que uno, es como el sector más general, digamos, de trabajo menos específico. Capaz si uno tiene experiencia en impuestos, es como que uno ya se va tirando para ese lado y es difícil después encontrar trabajo en otra área, porque uno como que tiene la experiencia muy acotada, digamos, al tema fiscal. Lo mismo con auditoría. Pero outsourcing es como que te abre la cancha, bastante. Porque uno hace de todo un poco, de la parte contable, hace todo un poco de sueldos, le da un panorama general y aparte nosotros en ese sector como que necesitamos tener conocimiento de la empresa. ¿Ah? Como contadores estamos como obligados a conocer la empresa, a conocer los distintos procesos, a entender cómo funciona una empresa. Entonces eso te da otra herramienta para salir a la cancha y para buscar después otra experiencia laboral. Bueno, yo estuve ahí 4 años y medio más o menos. Obviamente en estas consultoras uno va avanzando. Al principio hace de lo más básico, pagando el derecho de piso obviamente, y bueno, y después uno va ascendiendo y demás. Eso, la carrera, digamos, se la hace uno, dependiendo de lo bueno que sea. Y bueno, la mayoría de la gente, digamos, usa estas consultoras como escuela, digamos, ¿no? Es decir, es la mejor preparación que uno puede tener eh, es la mejor experiencia, digamos, que uno puede tener como primer trabajo. A ver, no se crean que es una carrera que uno cuando empieza a trabajar gana mucho, no, todo lo contrario, obviamente, creo que es compartido por muchas carreras. Seguramente se trabajan muchas horas. A ver, estas consultoras son muy exigentes, eso seguramente cualquier persona que conozca que trabaje en una consultora le va a decir lo mismo. Se trabaja a un ritmo muy alto, se trabajan muchas horas. Yo empecé trabajando 6 horas, pero de ahí a que la realidad sean 6 horas no es tan así, digamos. Hay días que se trabajan muchas horas, bueno. Pero de todas maneras, como les decía, uno puede empezar a trabajar y seguir estudiando, ¿no? Es decir, no es que uno empieza a trabajar y la carrera se abandona o le cuesta muchísimo seguir la carrera. No es para nada así. Y bueno, y lo que hace la mayoría de la gente, como le digo, es eso: conseguir un trabajo en una consultora, estar unos años, agarrar una buena experiencia y después ya sí tratar de conseguir otro trabajo más específico en lo que a uno le guste y quizás más adentro de una empresa, no como una consultora que uno trabaja con clientes y demás, sino adentro de una empresa específicamente, ¿no? Eso fue un poco lo que hice yo. Yo trabajé 4 años y medio en una consultora y en diciembre del año pasado me cambié a una empresa, es una empresa de software, y nada, ahí estoy en la parte administrativa financiera, digamos. Obviamente es otro mundo. A ver, en la empresa donde estoy, en administración y finanzas somos 4, ¿no? Es totalmente distinto. Pero estamos y trabajamos exclusivamente para la empresa. Y bueno, y un poco mi rol tiene una parte administrativa de estar en contacto todo el tiempo con los clientes, con los proveedores, y bueno, y una parte obviamente toda la parte contable, de llevar la contabilidad, de hacer determinados reportes hacia RDM, por ejemplo, que se presentan a los dueños. Y bueno, ese es un poco mi experiencia, digamos. Bueno, bien. ¿Más preguntas, chiquilines, que quieran hacer? Estaba pensando mientras ibas hablando que a veces está bueno tenerlo en cuenta eso que vos estás diciendo, ¿no? Porque a veces uno piensa en alguna carrera que capaz que, por ejemplo, tras que esta carrera dentro de todas es una carrera, digamos, corta, por decirlo de alguna manera. A veces uno cuando está estudiando en el liceo me parece que uno piensa, 4, 5, 6 años. Sí, sí, Y en realidad una carrera de 4 o 5 años es corta. A veces uno piensa que es sin ir a duda. estudiarse un par de años y nada más, pero bueno, no es así. Exacto. Y además, Sí, son 4 años, se pasan rápido y como les decía, no es una carrera que te absorbe la vida. Capaz otras carreras, no sé, se me ocurre medicina, por ejemplo, es muy demandante. Te demanda mucho tiempo, son muchos años, eh, y bueno, a uno le tiene que gustar lo que hace, obviamente, ¿no? Y sí, sí, capaz, tal cual. una No, de las cosas buenas de la carrera de contabilidad es que uno se va dando cuenta más o menos lo que le gusta con la experiencia. Capaz en la carrera, como te decía, la carrera es muy teórica. Al hacer la carrera no tenés idea mucho de qué va el trabajo de un contador, ¿no? Entonces
salida laboral en distintos sectores, seguro que hay algo que te gusta. Claro, Seguro. claro. Seguro que hay algo que te termina gustando. Sí, sí, no, y además la posibilidad de que si las propias empresas, consultoría o lo que sea, buscan estudiantes avanzados, está bueno porque también me parece que puede ser motivadora el hecho de que capaz con 20 años, 21, ya empezás a, bueno, tener Sí, otra forma de vivir en Montevideo, ¿no? Digo, podés ayudar a tu sí, familia que capaz que te sin está duda. ayudando a estar ahí, a su vez. Me parece que está bueno, como te decía, por ejemplo, ya que salió el tema de medicina. Es una carrera de 6 años, bueno, pero no podés ejercer hasta que egresaste. Porque no vemos médicos, salvo que son los residentes, que son la práctica que hacen al final, pero si no, no ejercés. En este caso, no ejercés como contador porque todavía no lo sos, pero como decís vos, me parece que está bueno, es como una transición entre lo que estás estudiando y bueno, y llegar a lo que realmente después podés llegar a ser, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, yo empecé a trabajar a los 20, por ejemplo. eh, y sí, esta sin duda es una ventaja. A ver, ser como no ser tan un clavo para tus padres, dejar de ser un clavo. Este, pero sí, obviamente es una carrera que sí, al principio no se crean que esto es como, no sé, por ejemplo, los de ingeniería en sistemas, que es una carrera con desempleo cero y con muy buena remuneración, sea en donde estén, ¿no? Lo nuestro, al principio, como todo, empezás de a poquito. Empezás ganando poco, empezás trabajando bastante capaz, pero bueno, uno después también ahí juega mucho la suerte, dependiendo dónde te toque, la empresa que te toque, pero, pero bueno, es una carrera, a ver, que tiene demanda laboral, que para mí va a seguir teniendo y que vamos a seguir siendo necesarios. Perfecto, perfecto. Otra pregunta que se me ocurre, ya que a los chiquilines no están escribiendo mucha cosa ahí, es que, por ejemplo, ¿cómo ves vos el hecho de que, porque, por ejemplo, ¿no? Me pongo en el lugar mío cuando yo era estudiante, ¿no? De secundaria. Yo quería irme a Montevideo si era donde había que ir a estudiar, egresar y volverme. O sea, no quería vivir en Montevideo, ¿no? O sea, a veces uno un poco la gente del interior a veces le huye y otros no, otros al revés. Se fueron a Montevideo y bueno, nunca más para Mercedes. Pero a los efectos de la carrera que vos hiciste, ¿qué posibilidad vos ves de que, por ejemplo, podría ser una opción de ir, estudiarla, sí, capaz que trabajar ahí cuando estés como estudiante avanzado, pero una vez que egreses, capaz que, no sé, qué visión tenés en el sentido laboral para volverte a Mercedes, por ejemplo? Sí, yo soy uno de esos que no vuelvo a Mercedes, por ejemplo. Eh, a ver, como les decía hoy más temprano, el interior siempre le viene atrás con respecto a Montevideo. Entonces, creo que el trabajo más grande para contadores en el interior son los estudios contables. Creo que particularmente en Mercedes hay bastantes estudios contables, está medio saturado. Eh, y después, contadores que trabajen en empresas, obviamente hay, pero a ver, la realidad es que empresas en Mercedes no son tantas y muchas tienen justamente tercerizados en estudios contables los servicios de contabilidad. Eh, entonces es capaz un poco difícil, hay menos mercado laboral, obviamente. El trabajo va a ser siempre el mismo, ya sea un estudio contable acá o en Montevideo, o una empresa acá o en Montevideo, el trabajo va a ser el mismo, eso no cambia. Eh, pero sin duda que hay mucho menos oferta laboral. Eh, sí, en Montevideo es abundante, es decir, de todo, desde empresas hasta consultoras, estudios contables, bancos, entes públicos también. Eh, pero sí, creo que está un poco más difícil si uno se quiere venir al interior. Bien, bien. Bueno, más preguntas que quieran hacer. Aprovechen la oportunidad de hacer preguntas. Es la idea. A ver si aparece alguno en el chat ahí preguntando Me algo. olvidé, Dale, casi, dale, dale. casi me olvido, ¿no? Que había pensado dejarlo para el final, sí, pues es lo más importante en realidad de la carrera, que uno pueda hacer el viaje de ciencias económicas. Eso es, Tenés razón. Qué eso capaz, detalle, qué sí, detalle. sí, sí, eso capaz es lo más importante. Lo mismo que pasa con arquitectura,
sale el viaje de Ciencias Económicas, que básicamente recorre el mundo. Eh, y bueno, es una experiencia increíble. Yo no lo he hecho todavía, tengo pensado hacerlo en 2023. Eh, pero bueno, es algo nada, único, que solo nosotros y la arquitectura lo hacemos. Eh, Nada, es una experiencia, yo no lo he hecho, pero todo el mundo que hizo el viaje te dice que es una experiencia increíble. Son meses que uno está recorriendo el mundo, sin obligaciones, sin responsabilidades, nada. Conociendo muchísimos países alrededor del mundo. Y bueno, obviamente es un motivo más, ¿por qué no? Sí, tal cual, tal cual. Y que se solventan vendiendo rifas, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, no, mira. 100% a eso voy, digo, no, no es que tienen que Eh, poner o cómo es. no, bueno, sí, a ver, obviamente que mientras más rifas vendas, menos, digamos, tenés que poner de tu bolsillo. Yo creo que para hacer un viaje largo de, no sé, 4 5 6 meses, solo solventado con rifas, creo que uno tiene que vender muchísima cantidad de rifas. Creo que es muy difícil, capaz, llegar a eso. Eh, pero bueno, para eso también están los años de trabajo, de empezar temprano a trabajar, a empezar a ahorrar de a poquito también, para bueno, cuando llegue el viaje, por un lado vender rifas y por otro lado, bueno, juntar los ahorros que uno pueda y irse la mayor cantidad de meses que le dé. Y una pregunta que se me ocurre que está relacionada con eso es que, pues, ¿cómo hacen ustedes, en tu caso y en el caso de los que viajan, con el tema del trabajo? Por ejemplo, vos cambiaste de trabajo hace poco, estabas comentando, ¿no? Te querés ir en el 2023. Suponete que estés en esa empresa o que cambies, no sé. ¿Tienen como esa consideración porque ya saben que los estudiantes de esta facultad tienen este viaje o bueno, Sí, o para afuera? sí, a ver, he sabido que la gran mayoría de estudiantes hacen el viaje. Eh, por el lado de las consultoras, estudios contables, la inmensa mayoría te toman de nuevo al volver del viaje, no importa cuántos meses te vayas. Y en las empresas depende de las empresas. Hay empresas que no, chao, te fuiste. Y bueno, y hay empresas que sí, que te toman de nuevo. También va mucho en las empresas más que nada, en lo útil que sea uno y en lo bueno que sea útil uno para la empresa y lo bueno que sea trabajando, ¿no? Obviamente si uno lo tiene muy bien considerado y es una parte importante de toda la parte administrativa, financiera, contable, bueno, seguramente en esos meses contraten a alguien por mientras, digamos, pero a uno lo vuelvan a tomar después. Creo que como cualquier trabajador, si uno es bueno, la empresa lo va a querer tener ahí en cualquier momento. Bien. ¿Preguntas? El recorrido, por ejemplo, de ese viaje, ¿cómo se planifica? O sea, ya Sí, siempre todos los viajes tienen como los mismos destinos o cómo lo organizan. sí, se marca, a ver, se hace, el grupo de viajes es como una empresa en sí misma, digamos, es decir, en el que estoy yo anotado, por ejemplo, somos 400 integrantes, ¿no? Entonces, bueno, el grupo no es tan así nomás como organizar un viaje y nos vamos. Hay un montón de cosas a cumplir, está regulado por facultad y demás, eh, pero sí, el grupo de viajes marca un itinerario que generalmente sale de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, entrando por Asia, recorre muchísimos países de Asia, esos países que capaz uno cuando planifica una vacación, una licencia, ni en pedo se le cruza por la cabeza pasar por ahí, ¿no? Entonces el viaje los incluye, por eso también esto de una experiencia que capaz después nunca en la vida, porque, qué sé yo, el viaje capaz pasa por Nepal, por India, por X países, que capaz uno después nunca en la vida vuelve, o si tiene que hacer un viaje de vacaciones en su vida, esos países están allá abajo en la lista de países a ir, ¿no? Entonces, el viaje cruza por todos esos países, pasa por Asia, eh, y después ya se va metiendo en Europa, por Turquía, por Grecia, se puede ir a Rusia, se puede ir a los países nórdicos, y obviamente termina en toda la parte más clásica de Europa, digamos, de España, Francia, Alemania, y también se puede ir a Estados Unidos. A ver, lo bueno del viaje es que uno viaja la cantidad de meses que a uno le da la plata, que uno quiere, y uno tiene, si bien, como decía, el grupo de viaje marca un itinerario, uno tiene cierta libertad para ir o no ir a los países que quiere. No es que estás obligado a ir a determinados países y no podés ir a otros países. Uno se maneja como quiere, básicamente. Bien, perfecto.
Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacerle? Hmm, qué linda pregunta, que creo que la respuesta está buena. Te preguntan si pensás hacer alguna maestría. Ok. Yo ya hice un posgrado, que es como digamos, un escalón abajo de una maestría, por así decirlo. Eh, Eso es bueno también porque justamente uno, en esto de que se va tirando para el lado que más le guste, uno también se puede hacer más específico a través de los posgrados y las maestrías. UDELAR tiene una cantidad enorme de posgrados y maestrías para el nuestro. No son gratis, por más que son de UDELAR, no son gratis, pero tampoco son inaccesibles. Eh, por ejemplo, yo el que hice yo, que lo terminé un posgrado que me llevó un año y medio más o menos, que lo terminé el año pasado, lo pude pagar en cuotas con mi sueldo, digamos. No es algo impagable. Además tienen descuentos si uno los hace dentro de determinados años desde que terminó la carrera y demás, pero no crean que son muy caros como por ahí sí los de universidades privadas, que sí ya son otro precio, digamos. Eh, pero están buenos, sin duda, que además atado a que cada vez hay más y más contadores, también uno cada vez tiene que hacerse valer más en el mercado, ¿no? Tiene que, mientras más conocimientos uno adquiera, eh, más, más vale uno, digamos, ¿no? Como Eh, distinguirse de alguna manera de los demás, ¿no? claro, Digamos. exactamente. Exactamente. Obviamente, el día de mañana, si tenés una entrevista de trabajo y los dos candidatos son vos y una persona más, y el que tiene el posgrado sos vos y el otro no, y bueno, seguramente la persona que quede es vos. Eh, Va por ahí. Hay posgrados y maestrías en todo, en impuestos, en finanzas, en auditoría, en contabilidad propiamente, eh, en sistema de gestión. Hay toda una parte de esto que les contaba de las tecnologías que se viene, que también hay muchos cursos, maestrías, posgrados que se están metiendo en estos temas porque son realmente importantes. Eh, Así que uno puede elegir y tiene una oferta bastante grande. Básicamente es un posgrado que te dura más o menos un año y medio, y ya las maestrías que generalmente duran 2 y tienen todas una tesis, ¿no? Para, para salvar la maestría, digamos. Bien, ¿más preguntas? Ahí hay otra. A ver. ¿Siempre tuviste claro que querías ser contador? No, la verdad que no. Fue un poco por descarte. Eh, bueno, nada, más que nada estando en el liceo, sabiendo, tenía más claro capaz lo que no quería hacer. Entonces, bueno, sabiendo cómo era la carrera, tenía idea más o menos de esto que les decía, de que era una carrera relativamente corta, que no precisaba tesis, hubo un poco la vagancia ahí también, eh, y bueno, me tiré para ese lado. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ahí. Si ahora te gusta lo que haces, te preguntan. Sí, sí, no le voy a decir que en nuestra profesión no se crean que existe eso del trabajo soñado, eso es medio como, siempre lo veo como un imposible. Yo en lo nuestro no creo mucho en eso de que uno le encante lo que hace o que esté las 8 horas siendo feliz, digamos, trabajando, pero sí es algo, cuando uno ya tiene unos años de experiencia y ya consigue un trabajo en el área que a uno le gusta o en el área que uno es bueno y que uno domina, se hace más llevable, digamos, y se hace, digamos, disfrutable. Es decir, no te pesa, digamos, trabajar, que es lo que me pasa a mí hoy por hoy en el trabajo que tengo. No es algo que, digo, que en vole tengo que elaborar todas estas horas, o es algo que me pesa, o que estoy todo el tiempo diciendo no me gusta, no quiero hacer esto. No es así. Este es algo como llevable, que te motiva, digamos, porque te gusta y porque además en lo nuestro siempre hay cosas nuevas. Eh, Cuando uno está en la parte administrativa, contable de una empresa y se mete en los procesos y demás, siempre hay algo nuevo para hacer, siempre hay algo para mejorar. Y los que estamos ahí atrás de eso somos nosotros. Buenísimo. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te dio la profesión de contador? Esos son malos, te voy a hacer una aclaración, porque ese es un amigo que se metió a esto y está preguntando de gusto. ¿Vos decís que Mal. Santiago Después, es de tu sí, generación? No. lo-
exacto, es mi inclinación. Después lo puedes agarrar a él. No sé si habló algún estudiante de abogacía, pero él recién se recibió, lo puedes agarrar a él también. Bien, bueno, próximo conversatorio, entonces lo vamos a tener en cuenta, ¿cómo no? Muy bien, parece perfecto. No, bueno, otra cosa que es importante para la carrera nuestra es el inglés, ¿no? Eh, a ver, yo en el primer trabajo que tuve, estuve 4 años y medio y nunca usé el inglés, por ejemplo. Pero ahora en el trabajo que estoy sí lo uso. Entonces, eh, nada, es importante tenerlo. Uno puede tranquilamente hacer toda su carrera de contador y su experiencia laboral sin usarlo. El inglés te acota la oferta laboral, ¿no? Muchísimo, cada vez es más común que pidan el inglés, sobre todo generalmente piden tener el FIRST salvado, pero es importante tenerlo para nuestra profesión. Bien. No, y además pensando, no sé, supongo que hoy en día con tanta informatización, digamos, todo digital, todo computadora, como decís vos, este, bueno, supongo que, no sé, los programas que usan, capaz que no todos están en español, yo qué sé, no sé. Sí, también. Entonces está, supongo que por ahí Sí, también. sí. Bueno, tenemos una réplica que es que de todas maneras quieren los chiquilines que respondas la pregunta de Santiago, por más que la trataste de evitar. Que cuál era la mayor satisfacción que te dio la profesión. Bueno, mira, como me lo dice un amigo de gusto, le voy a decir que es para que la satisfacción fue recibirme antes que él, por ejemplo. Él estuvo Era un estudiando tema de varios años más competencia, que decís yo. vos. Yo estudié 4 años y me recibí. Así que, bueno, eso es un poco. No, este, a ver, no sé, como satisfacción así. No sé, es difícil la pregunta. No sé porque a ver, lo que nosotros no somos una profesión que podamos lograr grandes cosas, digamos, capaz por ahí un ingeniero se puede inventar algo, lo que sea, no sé, exacto. Nosotros no estamos para grandes logros, digamos. Bien. Bueno, ahí Cecilia pone que bueno, que todos son excelentes estudiantes del liceo, que seguro son también excelentes profesionales, o sea que son garantía de que seguramente los Estamos, tres, con Juliano estamos, también. sí. Así que bueno. Bueno, ¿más preguntas, chiquilines? ¿Alguna otra pregunta? A mí se me ocurre, por ejemplo, mientras con el tema de, si, vos ya hace unos años que no estás en la facultad porque egresaste, pero ¿tenés idea cómo se manejaron con el tema del COVID, por ejemplo, con la virtualidad? Si sabés no sé, capaz que sabés de algún conocido que siguió cursando y bueno, ¿cómo la llevaron, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí, y creo que como todas las facultades, como pudieron, nada, se fueron adaptando, eh, pero va un poco como lo que decía al principio, no es una carrera que la presencialidad sea importante, en definitiva. Yo hubo muchas materias durante la carrera que ni siquiera fui a clase, no era necesario ir a clase, porque quizás por ahí uno iba a clase y lo único que hacía el profesor era pasar las diapositivas y leer las diapositivas, las mismas diapositivas que tenías ya colgado y ya podías descargarlas y leerlas tranquilo en tu casa. Entonces, a veces era una pérdida de tiempo ir a la facultad. Eh, entonces, capaz por ese lado no afectó tanto. Donde sí fue un poco, obviamente, difícil y se hizo medio caótico es en las evaluaciones, porque, bueno, hacer una evaluación virtual es difícil de controlar y demás. Entonces, capaz por ahí estuvo un poco difícil la cosa o no se mantuvo tanto el nivel. Pero yo creo que a nivel de aprendizaje y demás, no creo que haya habido mayores desafíos. Creo que la facultad en sí tiene una oportunidad enorme de pasar a ser una carrera totalmente presencial, virtual, perdón. Es una carrera que uno la puede hacer tranquilamente, desde su casa, tranquilamente. Los materiales son de calidad de todas las materias eh, y uno puede ser tranquilamente autodidacta también. Por ejemplo, una de las materias que yo tenía en el posgrado, en realidad, si bien teníamos clases, la materia consistía en videos grabados que nos grababan los profesores, en los que ellos
videos de más o menos 25 o 30 minutos en los que ellos se grababan hablando mientras pasaban unas diapositivas y explicaban el tema. Y después lo que hacíamos en clase era más que nada un repaso de esos temas. Pero si uno, por ejemplo, si no querías ir a la clase y quedarte solo con los videos y estudiar esos videos, tranquilamente podías terminar salvando la materia. Y yo creo que la facultad y la carrera de grado de a poco van a ir a eso también, porque, bueno, es una oportunidad también enorme para darle más acceso a la gente, ¿no? Porque hoy por hoy capaz hay muchísimos estudiantes en el interior que no tienen la capacidad de ir a Montevideo, y si tenés la capacidad de acercarle la carrera a la gente haciendo una carrera virtual, bueno, es una oportunidad que creo que la facultad se va a ir tirando para ese lado también. Y que además me parece que está bueno para que los chiquilines sepan también que en este momento se está discutiendo ese tema de... O sea, hay un colectivo de estudiantes de la Universidad de la República que están tratando de pelearla para que, bueno, muchas carreras se abran un poco más, ¿no? Siempre se habló de esto de la descentralización, que siempre todo a Montevideo, todo a En Montevideo. nuestra carrera, y creo que en todas las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, la posibilidad está, obviamente, distinto es una carrera, no sé, de medicina, donde obviamente no podemos pretender Sí, claro. se le enseñe a un médico capaz por virtualidad, pero en lo nuestro, sin duda que se puede, sin duda. Este, Cosas que dejó el COVID, ¿no? sí, Desafíos que todo, no todo es negativo, ¿no? Digamos, no todo fue negativo en este 2019 y 20, 20 y 21, bueno. 19 porque arrancó en diciembre allá, pero bueno. Bueno, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? Si no, vamos cortando en breve. A ver si algunos se animan. Capaz que se animan a activar el micrófono y hacerla hablando a la pregunta, no hay problema. No tengan vergüenza, somos pocos. Y conocidos, casi todos se conocen. Capaz que se me ocurre, no sé, porque el otro día tuvimos un conversatorio con los chiquilines de ingeniería y comentaban del tema de la zona donde está la facultad. Capaz que no, ok. está capaz que también una zona privilegiada, ¿no? Sí, precioso, está en el Parque Rodó, está a 2 o 3 cuadras de la Rambla nomás. Sí, la verdad la zona es preciosa, preciosa. Está al lado del Parque Rodó, está al lado de la Rambla. Eh, a ver, en la zona donde está la facultad, cada vez más se construyen cada vez más edificios, apartamentos. Entonces, mucha la gente que vive por ahí cerca también, y es relativamente sencillo, digamos, encontrar alojamiento cerca de la facultad. Bueno, entonces, ya que hay poco interacción ahí por el chat, damos paso a la última pregunta que quieran hacerle a Nicolás y vamos cortando con el conversatorio. Así que bueno, vayan pensando a ver qué podemos preguntarle como última pregunta y le damos cierre a este conversatorio en su sexta edición. Vamos por más. Sí, hemos tratado de abarcar áreas distintas, y bueno, este, nos falta ir un poco más a la parte de letras, de la parte de como, digamos, yendo por humanístico, social humanístico. Pero bueno, la idea es abarcar todas las áreas del arte también. Y bueno, así que hoy por suerte tuvimos la oportunidad de conocer tu experiencia. Bueno, acá Jerónimo pregunta, en muchas carreras dicen que está bueno los grupos de estudios, de los grupos de estudio, si sentís que en tu carrera también fue necesario hacerlos, por ejemplo. Sí, a ver, obviamente ahora hay presencialidad y demás, es un poco difícil, pero ya cuando yo empecé la carrera, que supongo que cuando todo vuelva a la normalidad va a seguir siendo más o menos así, al ser tantos estudiantes,
cada materia tiene un montón de horarios distintos y uno no hay necesidad de anotarse, o sea, no hay control de ir a clase, nada. Uno va a la materia que quiere, al horario que quiere. Entonces eso capaz hace un poco difícil coincidir con la misma gente en todas las materias, porque por ahí yo voy a una materia de mañana y voy con un conocido y capaz ese conocido en realidad a la otra materia él va de tarde y yo voy al otro día de mañana. Entonces es como que capaz las caras que uno ve en una materia no las ve en otras, entonces por ahí hacerse como conocidos en la facultad no es tan sencillo, porque no es como en otras carreras que capaz uno tiene todas las materias con la misma clase. Pero sí es importante. Yo los 2 primeros años de carrera estuve viviendo en Talleres Don Bosco, en una residencia, entonces éramos muchos estudiantes de contabilidad de la misma generación. Entonces, obviamente, estudiamos bastante tiempo, bastantes cosas estudiamos juntos y eso ayuda un montón. Ayuda un montón a estudiar y también es más llevadero, digamos, si uno está en un grupo de conocidos estudiando. No se le hace tan pesada la carrera, si uno está con gente que está en la misma que uno, tratando de estudiar y de progresar. Bueno, bien. Vamos dando cierre entonces, salvo que alguna pregunta media rápida mientras voy dando el cierre surja. Interrumpo y te la hago, pero si no, vamos dando cierre entonces a este sexto conversatorio. Nicolás, agradecerte tu tiempo, a los chiquilines también, que sé que a veces están estudiando a mil y bueno, igual se conectan, hacen preguntas, te escuchan atentos, yo sé que sí. Muchos estaban esperando este conversatorio también, que me estuvieron diciendo en clase, que no podían estar ahora, digamos, conectados, pero que como lo estamos grabando, seguramente después van a mirar la grabación para conocer un poco más de lo que hiciste y de lo que se trata. Así que bueno, agradecerte por tu tiempo. Bueno, como profesor del Liceo Campos, también muy contentos bueno, de que chiquilines de acá de Mercedes tengan triunfen en lo que hagan, que les vaya bien, que puedan estudiar una carrera que les guste, que bueno, que egresen, por supuesto, que es el mejor plus que uno pueda tener. Porque bueno, a veces hemos hecho conversatorios con estudiantes y a veces con egresados, entonces bueno, en este caso ya estás recibido, entonces también está bueno, y está bueno también que te hayas recibido hace poco, porque dentro de todo no mantenés tanto margen de edad con los chiquilines que te ven capaz más cercano también, ¿no? Y que bueno, que podés contar un poco tu experiencia. Así que bueno, en esta oportunidad, bueno, los otros colegas no se pudieron conectar porque somos varios que organizamos esto, pero bueno, de seguro que van a opinar igual que yo, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, te invitamos a que quedes en contacto para cualquier otra cosa que pueda surgir de los chiquilines, que a veces son preguntas. Bueno, mira, ahora apareció una pregunta, ahora te la hago, pero viste que a veces los chiquilines o no se animan en el momento y bueno, a veces les quedan preguntas colgadas, así que cualquier cosa ya sabés que te voy a molestar para hacerte alguna pregunta. Sí, bueno. Más, no pasa nada, Belén, que pusiste justo en el final. Yo simplemente estaba agradeciendo, pero dando lugar a que pudiera haber otra pregunta. Así que está. Así que bueno, cualquier otra cosa que surja de los chiquilines, me voy a poner en contacto Por supuesto. para Me hacerte la escribes pregunta. nomás. Bueno, muchas gracias. Belén pregunta si alguna vez cometiste algún error grave, digamos. O sea, Pa. porque a veces es complicado eso, ¿no? Eh, Es como un médico, por ejemplo, está, no sé, está un cirujano, está sí, operando, fa, bueno, claro, bueno, por ejemplo vos. claro, ahí tenemos que relativizar, ¿no? Nosotros, claro, somos alguien que nosotros nunca vamos a matar a nadie, ¿no? Un médico se manda una cagada y capaz mata a alguien. Bueno, nosotros nunca vamos a hacer eso. Eh, pero sí, obviamente podemos meter la pata feo. Va un poco, capaz los errores más grandes son, como lo decía hoy, cuando uno firma y capaz cuando uno ya es más grande, no en mi caso obviamente, digo, más grande todavía, que capaz uno ya es una persona que firma más cosas y tiene más responsabilidad y demás, y firma tanta cosa y no está tan al día de todo lo que sucede, que firma a veces cosas sin saber. Entonces, para errores y hay que tener mucho cuidado con lo que uno firma. Pero si no, en realidad después nuestros errores son todos, prácticamente todos solucionables. En mi caso, sí, me he mandado algún error, capaz con la parte de, yo trabajaba mucho haciendo liquidaciones de sueldos y demás, sí, por ahí hay algún error que termina en, por ejemplo, no sé,
termina pagando de menos a un empleado lo que correspondía, por decirles algo, ¿no? Pero eso, bueno, tiene una solución. La empresa agarra, se da vuelta y hace otro pago, obviamente. El error es que la empresa se calienta con nosotros porque dijimos mal las cosas. Sí, cosas así, pero no, sobre todo cuando estamos tercerizados nosotros, es, eh, es poco el margen que tenemos para causar problemas grandes a una empresa, digamos. Quizás lo que son más delicados sí es la gente que trabaja en impuestos, porque bueno, los impuestos en Uruguay son complejos, no es algo que todo el mundo entienda, entonces bueno, capaz por ahí, si son temas que hay grises, por ejemplo, y uno le dice a la empresa, mira, tenés que pagar 100, y después viene DGI, y DGI te dice, no, me tenías que pagar 200, bueno, hay que pagar esos 100 de diferencia y hay que pagar multas, y las multas son caras, y bueno, y ahí el cliente sí se enoja bastante. Entonces capaz el área más riesgosa por ahí es capaz el tema de impuestos, pero después no. Uno tiene que ser bueno, obviamente, y tratar de errarle lo menos posible, pero no tenemos tanta importancia, digamos. O esos errores que comentás son bastante fácil de solucionar, como decís vos, de última. Claro, exactamente, sí. A fin de día nuestros errores se solucionan. Sí, Y sí. no se me ocurre algo que no tenga solución. Bien, bien. Bueno, buenísimo entonces. Vamos dando el cierre, entonces, está, ya está, digo, salvo que vuelva a aparecer alguna pregunta, pero está, digamos, vamos dando por terminado este sexto conversatorio. De nuevo, Nicolás, muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, invitamos a los chiquilines bueno, que sigan atentos a las redes y en el liceo mismo que difundimos los conversatorios para bueno, que ellos puedan, justamente esto, ¿no? Esta virtualidad que nos impidió hacer el viaje a Montevideo que hacemos todos los años. Esta generación, además, que los que veo conectados, que casi todos están en sexto, eh, imposible, ¿no? Porque digo, el año pasado fue peor, o sea, el tema de la virtualidad, y este año peor en el sentido de que había mucha incertidumbre, no se sabía, la Universidad de la República dio por todo el año virtual. Este año pareció que también al principio que estuvo complicado, después, bueno, pareció que, o ahora parece que se abre un nuevo camino que capaz, que podríamos, pero no sé, no creo que en lo que quede del año podamos ir a Montevideo, por lo menos a conocer tan libremente como íbamos antes a conocer todas las facultades. No la veo tan fácil de hacer, pero bueno, nunca perdamos la esperanza. Y bueno, ¿y quién dice que capaz que si llegáramos a ir con estos chiquilines, capaz que también conocer un poco más el edificio, entrar, ver lo grande que es bastante impresionante, el aulario, como decís vos, de enfrente, bueno, y estar un poco más ahí, ¿no? Que a veces uno dice, la Facultad de Montevideo, bueno, pero entrar, ver los salones con los chiquilines adentro, que a veces, hoy en día, lamentablemente, ya con un par de años de COVID, parece como inimaginable, sí, increíble que en un par de años ya es raro hasta ver lo que era clásico antes, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Así que bueno, damos por terminado entonces, muchas gracias y bueno, seguiremos en contacto entonces. Que pasen bien y bueno, Cualquier cosa me avisan nomás. cómo no, estarás en contacto. Bueno, gracias a todos, nos vamos desconectando nomás y vamos dando por cerrado. Chau, chau.